Himno 144. Gozo la santa palabra leer. El himno 144. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. La alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlo mi sangre vertí. Una alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecado, le diré. Tu palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Amén. Las alabanzas de Dios para Dios, que Dios murió en el Calvario por mí y por todos murió. Y esta tarde vamos a alabar otro himno, el himno 192. El himno 192, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Cristo no hay salvación.
Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. En Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Dios nos da la gracia para estar en su iglesia, sí, podemos estar junto con Cristo, porque sin Él nada somos, así dice el himno que cantamos. Vamos a alabar otro himno, el himno 220. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará.
caerán miles mil por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Hasta aquí vamos a alabar a Dios y vamos a orar, hermanos. Esta tarde pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le agradecemos por este tiempo que usted nos permite, Señor. También un tiempo, un día que usted nos da para que nosotros también podamos estar delante de usted y así recibir su palabra, Señor. También esta mañana pudimos escuchar, Señor, como nosotros somos igual que Pedro, Señor. También tenemos muchas veces, Señor, nuestro corazón nos engaña. Queremos hacer siempre según nuestra vista, Señor. Pero usted escudriña nuestro corazón, Señor. Su palabra puede escudriñar lo más profundo de nuestro ser, Señor. Así usted puede descubrir, Señor, con qué corazón nosotros le seguimos, Señor. Aunque estamos juntos, aunque venimos a la iglesia, Señor, pero nuestro corazón, nuestro pensamiento está separado de usted, Señor. Pero a través de su siervo, su palabra, Señor, usted puede unir el corazón de nosotros, Señor, hacia usted. Por eso queremos agradecerle, Señor, esta tarde. También, Señor, esta tarde tenemos el servicio dominical y usted trabajará también esta tarde, hablará a sus hijos, Señor, dará la esperanza, Señor. Satanás siempre quiere desunir, quiere separar, Señor, pero tus siervos, Señor, oran por nosotros. También, Señor, ellos pueden empujarnos, Señor, para seguir adelante. Pueden levantarnos, Señor, así como habla su palabra en Salmos, Señor. La barra y el callado, Señor, así funciona también en nuestra vida de creencia, Señor. Dios Padre, pedirle también, Señor, por todas las actividades que hay en la iglesia, usted pueda dirigir, Señor, los encargados, puede dar su palabra, su corazón, y también, Señor, Dios Padre, usted está preparando muchas cosas, Señor, ojos que no vio y oído que no oyó, están preparados para nosotros. Eso queremos creer, Señor, Dios Padre. Así, Señor, le agradecemos. Usted bendiga siempre a sus siervos de salud, Señor, a su familia, los hermanos también, Dios Padre. Usted tanto amor tiene por nosotros y así también un día usted entregó su vida por nosotros. Por eso le agradecemos y esta tarde, Señor, así queremos orar todo esto, Señor, y dándole gracias por todo, orando así en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta tarde también tenemos a continuación los testimonios. Si algún hermano, hermana quiere testificar, compartir su testimonio, puede pasar aquí adelante, hermanos. ¿Algún hermano, hermana que quiera testificar esta tarde? ¿Cómo han recibido la palabra esta mañana? También de tiempo, ¿no? Se está realizando seminarios bíblicos o seminarios pre-CLF, ¿no? Tanto en la ciudad del Alto, aquí en La Paz y zona sur también.
Dios trabaja de muchas maneras, si podíamos ver, ¿no? Aunque siempre quiere romper nuestra justicia, nuestro pensamiento. Mañana también escuchando la palabra de Dios, podíamos ver, ¿no? Como Pedro siempre tenía su confianza. Así podíamos ver como Pedro, aunque andaba con Jesús, ¿no? Pero tenía otro camino, ¿sí, no? La Biblia siempre nos quiere enseñar, pero no conforme a nuestro pensamiento. Dios también podía ver, juzgaba, ¿no? Alguna vez al pastor yo veía como una persona muy buena, así. Eso era mi perspectiva de parte de mí. Quería que, como dicen, ¿no? Siempre nos enseñan, cristiano es muy bueno, así, ayudan. Y así yo tenía ese concepto, pero cuando un día así hubo muchas actividades, creo, ¿no? Entonces pastor estaba subiendo las gradas y yo estaba bajando así. Me miró bien enojado, así. Yo, ¿qué ha pasado? Así, yo le miraba así. Y no entendía. Mm. Pero después, estando en la iglesia, a través de la palabra, ya podía entender, también comprender. También yo, según a mi parecer, quería que las personas se comportaran, pero no puedo yo, y como viendo a mis hijos, ¿no? Quiero que sean como yo quiero, así. Quiero que ellos sigan las palabras que yo les enseño, así, pero como dice, cada uno toma su propio camino, así puedo ver en la vida de ellos. Y hay uno de ellos, ¿no? Cada hijo es diferente, pero uno de ellos nunca, jamás escucha lo que aunque su mamá le habla, o aunque yo también le hablo, o su hermano le habla, pero él toma su propia decisión. ¿Y qué escucha? El consejo de sus amigos. Eso es más importante para él, así yo podría decir, porque y a veces, ¿cómo viene? Con desesperanza, así. Cree saberlo todo. El papá no sabe nada, la mamá no sabe nada, así piensa, ¿no? Y hablan y cosas antiguas, así tal vez, pero y el resultado, como dice en la palabra, ¿no? Todo camino del hombre parece derecho, pero su fin es la muerte. ¿Sí? Eso yo no sé por qué a veces sucede en mi familia, pero yo también puedo no puedo juzgar, tú eres así, o tú, o sea, ya hay en mi corazón, ¿no? El entender, el comprender por qué él se comporta así, por qué así. Por eso yo doy gracias a Dios, me trae a la iglesia así para entender, pero de lo contrario, si yo no viniera a la iglesia, ¿cómo puede ser mi casa, no? Tendría que pelear o gritar, tal vez, pero muchas veces la palabra frena nuestra boca, también nos da la dirección, y eso yo puedo ver, porque por eso doy gracias a Dios, ¿no? Que puede estar en la iglesia. También Dios me permite muchas veces, aunque hay dificultades, ¿no? Generalmente yo tengo dificultades de venir, de llegar a tiempo a la iglesia. Muchas veces me pone como presentador, entonces, y en la casa me alisto así, pero subo a la avenida y como hay un surtidor más adelante y no hay diésel. Y justo el día anterior estaba todo vacío, pero justo ese día cuando tengo que venir, entonces toda una fila de camiones.
y todo ese lugar está ya congestionado. Por eso esa dificultad también muchas veces hace pensar a uno, ¿no? Quiere salir, ¿no? ¿Por qué yo siempre? ¿Y por qué no pone a un hermano que tiene movilidad y ya rápido puede llegar en 5 minutos? Así muchas veces ha venido en mí el pensamiento así. Pero también he visto muchas veces que Dios ha abierto también el camino, así, por eso agradezco a Dios. ¿Alguno de los hermanos que quiere compartir también testimonio? No hay. Testimonio de salvación. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Creo que estamos de miedo, nadie quiere testificar, nadie quiere hablar. Hasta yo no, la primera vez que subo acá, no di mi testimonio de salvación. Siempre cada domingo quiero subir, pero no sé, me da un poquito de temor, tal vez, quizás. Y eso que fui recién este año en vacaciones a Cochabamba y Santa Cruz, ahí sí di mi testimonio. Y digo no, porque en La Paz no puedo, si allá es mi casa. Entonces quiero aprovechar de dar mi testimonio de salvación. Yo conocí a la iglesia en el 2012, he conocido la iglesia. Yo siempre he sido católica. Hasta los 11 años fui católica, era muy devota. Hice mi primera comunión. Ahí me di cuenta que la religión católica no es como dice en la Biblia, porque así a esa tan corta edad me daba cuenta de que decía en el mandamiento, no adorarás imágenes y semejanzas a Dios, pero en la iglesia católica tenían ahí su Cristo, sus vírgenes, y yo decía, pero ¿por qué si dicen la Biblia hacen eso? Entonces terminé mi primera comunión, no volví a ir a la misa, no volví. En el 2012 ya era mamá, mi hijita tenía 4 años. Mi hermano había ido a Brasil 2 años antes. ¿Y cómo es Dios realmente que nos ama tanto que mi hermano tuvo que ir hasta Brasil para conocer este maravilloso evangelio? Él conoció el evangelio, volvió el 2012, me compartía bastante a mi familia. Él estaba desesperado que nosotros recibamos la salvación. Pero como no todos hayan la gracia, yo tardé demasiado, mucho. 2012 conocí la iglesia, 13, 14, 15, 16, 17 años de conocer el evangelio. Mi corazón era tan duro que yo seguía teniendo pecado. ¿Cómo yo no puedo tener pecado si he hecho esto, sigo pensando esto? No puede ser que no tenga pecado. Estaba en mi corazón. Pero Dios realmente me amó tanto que en el seminario del pastor Juan Quín, que era en el Hotel Presidente, después de tanto tiempo que mi hermano me compartía y me hablaba de los pájaros, de unas avecitas, lo mismo compartió el pastor, lo mismo, tal y cual lo que decía mi hermano, pero recién entendí. Recién mi corazón entendió y aceptó que no tenía pecado. Y no era por mí, no era porque yo tuve que hacer algo, no era porque mi hermano tuvo que hacer algo por mí o mi padre, sino que porque Dios realmente nos amó tanto que mandó a su Hijo por nosotros. Ahí recién yo entendí y creo que con esta palabra de Hebreos 10:10 todos recibimos la salvación, la mayoría, ¿no? Porque eso se me quedó en mi corazón y hasta el día de hoy ya pasaron tantos años, tanto tiempo y sigue en mi corazón. Voy a leer, hermanos, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecho una vez y para siempre. Desde ese momento, la verdad, mi vida cambió bastante. Yo nunca pensaba ser cristiana. Yo tengo familiares, amigos que son cristianos, pero son de diferentes denominaciones, ¿no? Y siempre veía que ellos eran un poquito egoístas. Nunca me han compartido la palabra, nunca me han dicho, ¿sabes qué, Shirley? Dios nos ama tanto, esto es así, la Biblia dice, nunca me han compartido, ni mis compañeros, ni mis familiares, pero en mi mente estaba, y ahora, ¿a qué religión me voy? Decía. Pero después de haber conocido este evangelio, la verdad me siento muy feliz, muy tranquila, porque sé que nada puedo hacer yo, porque soy polvo del polvo, no puedo con mi propio esfuerzo hacer nada. Y estoy muy agradecida por haber conocido este evangelio. Donde sea que fui a Cochabamba, me sentí en casa, no me sentía ajena. Fui a Santa Cruz, igual los hermanos, me sentía así en familia, como aquí en La Paz me siento, la verdad, hermanos. Y creo que sí, un poquito tenemos temor tal vez de subir acá, estoy aprovechando de que somos poquitos, entonces creo que tenemos que nosotros mismos compartir esta alegría que tenemos, porque es una alegría haber recibido la salvación. Cuando Dios trabaja en nuestro corazón día a día, es una alegría ver que Dios existe, que está vivo y está ahí, nos está demostrando que está cuidándonos cada día. Entonces les animaría, hermanos, que en algún momento sí salgamos y compartamos. Ya en la mañana también voy a animarme a salir. Bueno, hermanos, muchas gracias. Amén, hermana. Dios en su voluntad salvó a la hermana. Lucas 15:10 dice, ¿no? Les digo, de la misma manera que se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente, sí. Y Dios hace fiesta, dice, ¿no? Cuando uno se arrepiente y recibe la salvación, hermanos. Y a continuación tenemos un video, el video promocional del Gran Seminario Bíblico que se va a realizar la siguiente semana, de la fecha de 14 al 16 de octubre. Vamos a tener el Gran Seminario Bíblico, también CLF, ¿no? Con el pastor Emanuel Kim. Vamos a ver ese video promocional. La misión Buenas Nuevas Bolivia te invita al Gran Seminario Bíblico Dios es el que justifica, del 14 al 16 de octubre en la primera Iglesia Evangélica Bautista El Prado en la ciudad de La Paz. Un evento especial para todos los que desean profundizar en la palabra de Dios y fortalecer su fe, con la participación del pastor Emanuel Kim, expositor internacional y pastor principal de la misión Buenas Nuevas Perú. 3 días de enseñanza bíblica, comunión y revelación espiritual que marcarán tu vida. No faltes, este es tu momento para encontrarte con el mensaje que transforma. Dios es el que justifica. Para más información, comunícate al 7203 1568. Si deseas conocer más sobre nuestra misión y próximos eventos, visita www.misionbuenasnuevas.org.bo. Gracias. Para este seminario también pueden invitar a sus vecinos, conocidos, hermanos, así vamos a poder recibir la bendición de Dios. Y esta tarde tenemos también la palabra a través de nuestro pastor Justo Álvarez. Él nos va a compartir la palabra esta tarde, hermanos. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Estoy muy agradecido, ¿no?, a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos, ¿no?, para compartir su palabra. Esta mañana vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24.
San Mateo capítulo 16, versículo 24. Sí, voy a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sí, hasta el versículo 26 he ido. Estoy agradecido, ¿no?, a Dios que me permitió también, escuchando el testimonio de la hermana, y me recordaba también cuando yo recibí la salvación, el perdón de mis pecados, y siempre en el libro de Romanos, capítulo 20, capítulo 5, 20, dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cuando una persona realmente entiende su condición, como que toca a fondo, ¿no?, se da cuenta quién es verdaderamente esa persona. Realmente uno no tiene otra salida. Yo me recuerdo que anteriormente en la iglesia en Santa Cruz, hace como más de 20 años, casi 24 años que yo entendí el Evangelio, por la gracia del Señor. Pero antes los evangelistas se vestían así de cordero, ¿no? Se vestían de ovejita y de alguna manera le hacían entender a las personas alrededor la palabra, pero la primera vez que fui yo tampoco entendía nada, porque el pastor Juan King estaba predicando, imagínense, hace más de 20 años, él tampoco hablaba el español bien y era difícil entenderlo. Pero al final de todo, había un aula del Evangelio así, un cuartito, y ahí nos invitaban, nosotros entrábamos así. Me recuerdo que mi papá, yo y un primo mío fuimos. Entonces ahí uno se vistió de oveja, otro se vestía así de otros personajes que cargaban los pecados así. Y de repente me empezaron a explicar el Evangelio detalladamente así, hasta que llegaron el libro de Levítico 4:26, donde dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará, ¿no? Entonces, cuando íbamos en ese punto, de repente Dios como que sentí como que me había quitado una venda de los ojos, aunque después ellos seguían hablando unos 40 minutos más o aproximadamente, pero ya yo sentía como era bla, 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 como que todo en mi corazón se cumplió yo. Aunque yo nunca había escuchado que Cristo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no sabía que era Jesucristo quien que estaba quitando el pecado, pero Dios en el libro de Levítico 4:27, de repente ya se cumplió eso en mí ya. Yo ya sabía que Cristo había quitado el pecado, yo ya sabía todo, o sea, el Espíritu Santo me enseñó, no es que yo sabía, porque yo igual, como dice el hermano, yo también era católico. Mis padres, mi abuelita era fiel católica, me recuerdo, mi abuela, ella pensaba que nosotros de repente íbamos a morir como en el diluvio. Cuando llovía fuerte en Santa Cruz, son lluvias torrenciales, de repente ella se ponía a orar al Señor que no se inunde la tierra. Y nosotros estábamos así, como ustedes están sentados, ella tenía su mesita. En esa mesita ahí estaba el Santo San Justo, juez, había un santo que se llamaba Justo. Santo San Justo,
Santo San Jorge, mi papá se llama Jorge también. Santo San Jorge, Santo San Antonio, santos, muchos santos y una cruz al medio. Y siempre estábamos orando, repitiendo, ¿no?, lo que mi abuelita decía. Y era muy fiel en ese sentido, nos enseñó a nosotros. Entonces, pero nunca pensé que yo iba a creer en el Evangelio. Fue que un día yo tuve un accidente. Me dice mi hermano, dale la llave a mi primo para que maneje este auto. Ese auto no era de mi hermano, él lo trabajaba, pero él trabajaba un tiempo, mi primo otro tiempo, así. Y de repente yo dije, como era joven y tenía mis amigos y quería demostrar que yo sabía manejar, y también algunas amigas, ¿sí? Entonces yo quería demostrar que yo sabía manejar y fui, damos algunas vueltas, pero de repente no tenía dinero. Y después dije, voy a hacer de taxi. Y empecé a hacer de taxi y estaba ganando dinero y de repente se hizo la noche. Toda la noche también estaba trabajando así. Y más o menos como a la medianoche así hubo un cortocircuito del auto, ¿no? Se estaban quemando los cables. Y como sea, metí la mano y traté y lo solucioné, digamos. Pero ya tenía dificultad. Y al otro día estaba regresando de la Villa 1 de Mayo, me recuerdo, hacia el centro. Porque yo lo que quería era dinero de cualquier manera, para estar con mis amigos, ¿no? Y de repente el auto, bueno, ya me venía durmiendo en el auto. Y de repente dejé los pasajeros en los pozos, en el mercado de los pozos, me recuerdo. Y de ahí yo fui a la calle Libertad a dejarlo en un parqueo, el auto, mientras descansaba. Pero en ese lapso de tiempo yo me dormí así. Y fui y me choqué, ¿no?, en un poste. El auto se deshizo así. De milagro yo salí, porque era bien flaquito, ¿no? Salí y bueno, ya estaba golpeado, el auto se deshizo, el accidente fue grave. A mí me tuvieron que hacer 25 puntos. Y de repente yo grité, no, ¿por qué no me morí o por qué no me he muerto? Porque yo veía las consecuencias que iban a venir después, porque el auto no era de nosotros. Entonces, ahora yo me da miedo cuando dije esas palabras. ¿Cómo no me he muerto? Grité. ¿Por qué no me morí? Grité eufóricamente. Pero ahora me doy cuenta, ¿qué hubiese pasado si yo me muero así? Me da miedito así. Entonces, porque, ¿cómo puede decir eso? Y de verdad le doy gracias a Dios porque Dios me hizo conocer, bueno, con mi tía que iba a otra iglesia, Asamblea de Dios, me recuerdo, y ahí iba con ella, porque de repente yo estaba en el hospital, mi hermano también está a punto de ir a la cárcel, mi mamá está complicada su vida, todo se tornó difícil. Y de repente había una salida, ¿no? Ir a la iglesia. Me decía mi tía, vamos a la iglesia. Como yo nunca había ido a una iglesia evangélica, fui con mi tía. Estábamos cantando, alabando, escuchaba yo, ¿no? Pero era muy pegajoso, bastante alegre esas canciones. Yo también aprendí con el tiempo. Tuve como 2 años. Pero yo leía mucho la Biblia. En mi trabajo leía la Biblia, porque mi tía me regaló una Biblia, yo leía. Todo el tiempo. Y de repente yo encontré un versículo en el libro de Hechos, dice, y todo lo que no pudiste ser justificado por medio de la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que en él cree. Entonces yo creí esa palabra, entonces yo no soy justificado, yo no tengo pecado, yo dije. Y eso le dije a mi pastor, pastor, aquí dice la Biblia que nosotros no pudimos cumplir la ley, pero somos salvos por la fe. Y él me dijo, no, estás mal, tú estás endemoniado, me dijo. No, estás mal, ¿cómo no vas a tener pecado? Pero ya eso era una duda que tenía en mi corazón. Y de repente yo leyendo la Biblia aparece un señor, ¿no? Que me encuentra en la calle y me pregunta, yo me llamo Justo, ¿no? ¿Tú eres justo o pecador? Me dice. Pero no me preguntaba por mi nombre, espiritualmente me estaba diciendo, ¿tú eres justo o pecador?
Y yo, imagínense, iba 2 años y yo también en la iglesia apoyaba, trabajaba mucho porque había muchas actividades. Y me decía, ¿tú eres justo o pecador? Yo le decía, yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios. Y él me era muy frío, me decía, ¿eres justo o eres pecador? Quería que yo de un rato a otro todo lo tire por la borda, todo el tiempo, 2 años que iba a la iglesia, trabajaba y que leía que era pecador. Pero yo no quería decirle que era pecador, yo quería argumentar algunas cosas. Pero él me dice, ¿eres justo o pecador? ¿Sos hombre o mujer? Así me decía, muy duro él. Y yo le dije, soy hombre, ¿no? ¿Y el justo tienes pecado? Todos somos pecadores. Y me dice, yo no tengo pecado, me dice. Yo dije, este tipo está loco. ¿Cómo no vas a tener pecado si todos los días pecamos? No. Y empezó a explicarme la Biblia, Pero él nunca me llevaba a su iglesia. Nunca me llevó. Fue que pasando el tiempo, así que ya te iba a llevar, pero nunca me llevaba. De repente aparecieron una señora que vendía refresco, mocochinchi le decimos en Santa Cruz. Y esa señora era amiga de mi papá. Y de repente le invitó refresco a mi papá, le está invitando refresco a otra señora y me quiere invitar a mí. Y me dice mi papá, ella quiere compartir la palabra contigo, escucharla. Y no quiero que me invite a nada, le digo. Yo tengo plata, no necesito que me invite. Y si quiero me compro, no necesito. Pero escuchá lo que va a decir. Y resulta que el que me estaba compartiendo la palabra de Dios ese tiempo, vino a la plaza y estaba borracho. El que venía y me compartía la palabra. Y yo dije, de repente, y yo le dije a esa señora, solamente quería condenarla o quería acusarle. Y le dije, ¿usted lo conoce a tal persona? Le dije. Y ella sabe qué me dijo. Ella no lo negó. Ella me dijo, sí, me dice, es un hermanito de nuestra iglesia, es un hermano. Estamos orando por él. Ahora está pasando una situación difícil. Cuando me dijo eso, me mató, a mí me dejó en el suelo. Entonces yo quise escucharla a ella porque ella no lo negó, no podía decir no, porque todo lo que ella hablaba, lo mismo que él hablaba, lo mismo hablaba este otro hermano. Lo mismo decía, explicaba lo mismo, y yo dije, son iguales. Pero después de ella que me dijo, me empezó a compartir un poquito, así. No me compartía tanto la palabra, sino que ella tenía pena por mí, porque ella se dio cuenta que yo escuchaba de él, y por causa de él yo también he podido como menospreciarle a ella. Ella así más o menos la sentí. Pero me dijo, venga a nuestra iglesia, me dice. Venga a nuestra iglesia. Cuando escuché yo esa palabra me dio mucha alegría, porque yo quería, varias veces yo quise ir con él, pero él nunca me llevó. Está bien, mañana venga, yo voy a pagar su pasaje, me decía ella. No se preocupe, yo tengo dinero, pero quiero ir a su iglesia. Yo me imaginé una iglesia porque lo que el hombre hablaba era muy positivo, muy buena, esa palabra nunca había escuchado, aunque yo fui a esa iglesia con mi tía que era grande, pero cuando yo le dije a mi esposa, encontré una señora que nos va a llevar a su iglesia. A mi esposa no le importaba de iglesia, nada, no quería saber nada. Pero como mi esposa me seguía a mí, entonces tenía que seguirme, ¿no? Fuimos ese día, nos preparamos, mi papá me recuerdo, fuimos. Cuando llegamos a una iglesia, no era la iglesia que me imaginé, era una iglesia de calamina, hacía calor, había ratones que pasaban cada rato, y un pastor que ni siquiera hablaba español, ma, no. Y el pastor Juan King no sabía hablar español. Entonces, pero al final de todo, terminaba ahí me pusieron el evangelio. Me explicaron, ¿no? En el Levítico 4:27. Ay, yo entendí la salvación. Wow, no tengo pecado. Porque ese cordero que se sacrificaba era una muerte sustitutiva. En vez que yo muera, ese cordero murió.
Para mí el mundo era nuevo todo. Estaba tan emocionado, tan feliz, me recuerdo. Y me recuerdo esa vez, mi papá no entendió, pero yo entendía que Dios no oye a los pecadores. Y le digo, papito, papá, yo quiero ofrendar, me dice mi papá. Y le digo a mi papá, papá, no ofrendé. ¿Entendiste la salvación? No entendía nada. No ofrendé porque Dios no oye a los pecadores, le dije. Dios no te oye. Más bien con lo que tú tienes vamos a comprar pollo, vamos a hacer algo. Pero no ofrendé. Me recuerdo que le dije a mi padre, porque entendí yo que no, Dios no oía a los pecadores. Su sacrificio era en vano. Eso yo entendí claro en ese día. Y de ahí yo no podía ya dormir tranquilo y empezaban las peleas con mi esposa porque yo me llegaba tarde y continuaba yendo a mi antigua iglesia, pero me causaba mucho problema porque yo decía, no tengo pecado, y a todo mundo le forzaba, trataba de explicarle, pero no sabía cómo explicarle, confundía. Y así algunas personas ya estaban confundidas dentro de la iglesia. Y de repente el pastor dijo, este tipo está mal, está loco así. No se junten con él. Y ya sé que una secta de los chinitos salió y lo ha engañado a este. De repente me recuerdo, y como yo ya no estaba yendo a la iglesia, más me venía a la misión Buenas Nuevas, de repente un día vinieron como casi toda la iglesia, vinieron como a las 2 de la mañana o 1:30 vinieron. Y como harto, diácono, pastor también, su esposa y muchos vinieron como para hacerme reflexionar, para que yo entendieran que yo he sido lavado el cerebro, que he sido engañado. Y a mi esposa, la pastora, como mi esposa no entendía nada, le abrazaba, le decía, hermana, vuelve a la iglesia, tu marido se va a ir con otra mujer, y le decía, y ya sabemos cómo funciona esa religión. Así, y le explicaba muchas cosas a mi esposa. Y de repente ellos empezaron a querer orar por mí. Pero yo lo poco que sabía, que ellos no podían orar por mí porque Dios no oye a los pecadores. Eso yo entendía. Y de repente, por la gracia de Dios, se despertaron algunos vecinos. Porque yo dije, estos me van a matar aquí. Porque empezaron a sacudir los pies de sus calzados, el polvo. ¿No ves que dice la Biblia, si este incrédulo no quiere aceptar? Aún el polvo sacude, ¿no? De tu zapato, de tu calzado. Ellos empezaron a hacer eso y a maldecirme así. Pero así fue que me expulsaron, ¿no? de la iglesia. Y de ese momento yo empecé a anunciar el evangelio a mi familia, porque mis hermanos también iban a alguna otra iglesia, hacían varias cosas para la iglesia, y uno a uno recibieron la salvación. Todos mis hermanos recibieron la salvación. Son 4 mujeres, 6 varones. También un hermano es diácono en Brasil, ¿no? En San Pablo, juntamente con el pastor Ki, también en Santa Cruz. Otro hermano también es diácono. Podía ver cómo Dios trabajó, ¿no? Nuestra familia totalmente destruida por el pecado, totalmente... Era lamentable, ¿no? Nuestra familia... No teníamos condición ni siquiera para ser feliz o poder vivir bien, porque todo era pelea, discusiones, ni siquiera había paz en mi hogar. Mi papá y mi mamá se habían separado, todo era terrible. Pero desde que yo entendí la salvación, yo podía ver cómo Dios cambió todo. De repente mi papá se casaron en la iglesia. Se casaron en la iglesia. También mis hermanos empezaron a congregar y Dios trabajó de una manera maravillosa. Por eso puedo ver que Dios está vivo, ¿no? En nuestros corazones, Dios está vivo ayudándonos en todo. También Dios le ha proveído a mi familia, le ha bendecido, porque nadie de mi familia tenía casa, mucho menos mi madre. Pero Dios le permitió a mi mamá su casa, a mis hermanos también. Dios le ha dado mucha gracia. Por eso dentro del evangelio no hay pobreza, en el sentido de que Dios nos salvó, dice, para bendecirnos y prosperarnos. Para eso Dios nos dio la salvación.
Pero nosotros, por tener una vista muy corta, tener nuestro propio punto de vista, somos muy tontos, menospreciamos la iglesia, menospreciamos a Dios. Y el resultado es, como hoy pastor compartió, ¿no? Acerca de Pedro, ¿no? En el libro compartimos en el libro de 26, ¿no? Cuando Pedro niega a Jesús. 26, ¿no? Compartió, pastor. 26, 30, ¿no? Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito. Dios le dice, ¿está escrito o no está escrito? Y si está escrito, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Está escrito que de continuamente de mi persona, de mí, solamente ¿qué sale? Sale la maldad, sale el mal nada más. Pero nosotros tenemos, nosotros somos, dice que somos depravados, enfermos. Nosotros somos capaces de violar a nuestras propias hijos. Esa naturaleza hemos heredado nosotros. ¿Me entienden, no? Y si ustedes se dan cuenta, no es eso, no es algo que Dios dice en vano, es una afirmación, porque está escrito así. ¿Me entienden? ¿Quién de las madres piensa que se puede comer a su propio hijo? Nadie, ¿no? Pero en el libro de Reyes, ¿no? Sale que cuando Jericó estaba sitiada, las madres se comieran a sus propios hijos, ¿no? ¿Quién va a pensar que se va a comer una mamá? Pero dice la Biblia que dentro del corazón de nosotros es depravado, es enfermo. Está la maldad latente dentro de nuestro corazón. Por eso nosotros no creemos la Biblia. Nosotros creemos que el pastor a veces grita, nos exhorta para que despertemos, porque estamos cegados nosotros, estamos confiando 100% en nuestro. Jesús le dice, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, o sea, se van a avergonzar de mí, ¿me entienden? Ustedes van a escapar, van a huir, van a insultarme a mí. Pero en ese tiempo que ellos vivían junto con Jesús, todo era amor, armonioso, la obra de Dios bien. Nunca pensaron que en su corazón existe esa maldad. Pero realmente Pedro, podemos ver más adelante, ¿qué pasó con Pedro? Pedro lo negó, ¿verdad? Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Le negó o no le negó? Le negó, incluso lo maldijo. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios dice. A veces nosotros tenemos muchas cosas negativas en el corazón, pero si nosotros vamos delante del siervo y expresamos, ¿no?, nuestro corazón, pastor, yo estoy pensando esto. Ay, si yo le digo que estoy enamorada, o estoy enamorado. No, ¿cómo yo le voy a decir eso al pastor? Uno piensa, ¿no? Pero tiene que expresarle, ¿sí o no? Porque eso existe o no existe. Y si le digo que estoy pensando en esto, entonces, ¿por qué no le expresa? Entonces, si le expresa, no hay problema que usted esté enamorado, no esté enamorado, pero la cosa es que alguien le corrija, le enseñe para que vaya derecho, ¿sí o no? ¿Qué tipo de persona, pastor? Va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo están tus estudios? Le va a empezar no a cuestionar, sino que a hacer ver claras las cosas que no le conviene, ¿sí o no? Hermana, no es momento. Porque si usted sigue con esa mentalidad o ese corazón, esto va a suceder. ¿Le advierte o no le advierte? Entonces, ¿le ayuda o no le ayuda? Esa es la ventaja de estar en la iglesia. No estar sentado aquí y irse y nada más. La ventaja es que nosotros tenemos la sabiduría de Dios, ¿o no? Podemos contar con la dirección de Dios. ¿Es cierto, hermano, o no? Por eso nosotros estamos en la iglesia, para que nosotros, que somos necios, dice. La Biblia dice que el necio, ¿ustedes han comido alguna vez masaco? ¿Dónde se mete el plátano entero primero, antes de ser
sea machacado. En el sartén, luego del sartén, al tacú, ¿no? Al mortero, al tacú. ¿Y qué pasa? Si ustedes lo muelen con la mano de tacú a ese plátano, ¿qué va a pasar? Todo se va a romper, se va a desfigurar. Después le ponen aceite, después le ponen charque o queso, lo que ustedes quieran le ponen, ¿no? ¿Qué va a salir? Manteca caliente. Se va a volver un masaco. Ya no se va a ver que era plátano, ya está desfigurado, ¿sí o no? Igual. No sé por qué dije eso. Entonces, el hecho es que... ¿Por qué dije eso? Entonces, el hecho es que se hizo masaco, ¿no? Entonces, no sé qué quería decir. Pero en realidad, me olvidé. La iglesia nos quiere prevenir, de verdad, muchas cosas. Yo, aún estando dentro de la iglesia, también he hecho sufrir mucho a mi esposa. Porque la esposa siempre, no sé si son más inteligentes que uno, pero a veces no quiere admitir, ¿no? No quiere aceptar. Son más inteligentes o tiene un sexto sentido que ya lo huelen lo que va a pasar así. Yo me recuerdo estando dentro de la iglesia y le digo, pastor, yo quiero comprarme un auto así. El pastor me dice, ya me había comprado, antes tenía otro tipo de auto, pero quería comprarme un auto de mejor. Y me dice el pastor, está bien, yo voy a averiguar una hermana en el hotel, tiene un auto. Y me dio las características más o menos así, para tu trabajo muy bueno. Y está parado ahí, te lo va a dar en $6,000. Pero yo no quería ese tipo de auto. Y yo ni siquiera le dije a mi esposa, no le dije nada, yo fui y me compré un auto en $12,000. Y esa noche, ¿qué pasó? Al otro día estábamos repartiendo cartas de CLF y yo me dormí en el auto y fui y me choqué. Un auto nuevito, fui y lo deshice ese auto. Mi auto era una Mitsubishi Sport, se deshizo también. Y ni siquiera mi esposa lo había visto el auto. Imagínense si su esposo compra un auto y ni siquiera sabía que iba a comprar, pero no le mostró nada. De repente, de ahí empezó el sufrimiento, porque no solamente cuando le pasa algo al esposo, le pasa algo a la esposa también, ¿verdad? A los hijos, al entorno, era mucho sufrir. ¿Por qué? Por seguir nuestro propio deseo. Si yo hubiera aceptado lo que en ese momento yo me arrepentía, ¿por qué no le hice caso al pastor? Llorando, pero ¿qué vas a hacer? Si ya el auto está chocado, tenés que pagar incluso el otro auto que está deshecho. Por la gracia de Dios, aunque yo cometí ese error, Dios me amaba. Mi hermano trabajaba en una empresa de seguro y él lo pasó como que no sé qué cosa hizo, pero la cosa es que no pagué nada del auto yo. Hizo que le compra otro auto nuevo, el seguro. Así me salvé, pero no me pudo arreglar mi auto. Entonces tuve que venderlo en $6,000. Imagínense, perdí, no quería ver, no está mi esposa más bien aquí, ¿no? Porque ni se olvida. Lo peor de todo es que ni se olvida, todo se acuerda. Yo le digo, mi amor, desde ahora usted guarda el dinero. Ah, me dice, ahora me das dinero. Porque estoy en la iglesia, ¿no? En la iglesia no tengo el dinero que tenía antes. Ah, ahora me das que agarre el dinero. Y antes, ¿por qué no me dabas que agarre el dinero? Entonces siempre hay motivo de discusión. Hermanos, nosotros somos personas muy torpes, muy necias. Ahora me acordé. El masaco se desfigura, ¿sí o no? Con la mano tacú hasta que se vuelve un masaco. Pero dice la Biblia, si al necio lo metes, dice, al mortero, ¿se desfigura o no se desfigura? No se desfigura, dice. No pierde su forma el necio. ¿Usted lo cambió a su esposo? No es que cambió a otro esposo, sino que lo cambió su carácter. No, ¿lo ha cambiado su carácter?
¿Quién puede cambiar su carácter? ¿Usted cambió el carácter de su esposo? No, no se puede cambiar. ¿De su esposa? No, no se puede. Las mujeres no se pueden. Terrible, no se puede. Imposible. Sí. Siempre el hombre, dice el pastor Daniel Hot, dice, mejor aceptar. Ella es nuestra madre, dice. Mejor es obedecerle, ¿no? Sí, dice el hermano atrás, mejor obedecer. Entonces, y no se desfigura, dice, el necio. ¿Quién es el necio? Soy yo. Dice que Dios eligió ¿a quién? Al necio, dice. Al necio, ¿a quién más? Al vil, al menospreciado, a lo que no sirve, dice. Ese tipo de persona soy yo, ¿me entienden? Entonces yo me he dado cuenta, entonces yo también de repente a mi esposa la respeto, la quiero mucho porque digo, esta mujer, ¿cómo pudo aguantarme tantas cosas? Digo, ¿no? Increíble así. Y eso que no le he contado tantas cosas que han pasado. Un ejemplo nada más estoy dando, ¿no? Pero ella aguantó mucho por las niñas, no sé por qué, pero Dios le dio ese corazón, gracias a Dios, ¿no? Entonces, por eso me pudo ayudar también, ¿no?, a hacer esta vida de fe. Si uno no puede estar bien con su esposa, ¿cómo puede dirigir la iglesia? No puede. Nosotros ni nuestras vidas podemos dirigir. Por eso el siervo de Dios es importante en nuestras vidas, ¿verdad, hermano? El pastor está exhortando para que despertemos, porque nosotros de repente, dice la Biblia, decía el apóstol Pablo, temo, dice, que como la serpiente extravió los sentidos, extravió ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, dice. ¿Qué significa? Que cualquier ratito nosotros quedamos como hipnotizados, ¿sí o no? Siendo arrastrados ¿por qué? Por nuestro propio pensamiento, nuestro propio punto de vista. De repente estamos bien sirviendo al Señor, como pastor comparte siempre en el libro de Proverbios, como el ave, dice. ¿Qué le dicen al ave? Vuela, sal de aquí, ¿sí o no? Pero de aquí a unos 10 metros, ¿qué hay? Hay una malla tendida para cazarla, ¿sí o no? Satanás también quiere que nosotros salgamos de la iglesia, ¿sí o no? Mira, no te respetan, no te quieren. Mira, así. Siempre uno busca tener la justicia, ¿verdad? Pero nuestra justicia dice que es trapo de sucio, inmundicia. O sea, ¿de qué me sirve tener justicia? Yo me salgo. Ya, pastor, ¿por qué me exhortó, me gritó? Yo me quiero ir. Pero atrás de mí, ¿quién hay? Mi esposa, mis hijas. Pero yo no pienso muchas veces en quién, en mis hijas. Solamente pienso en mi razón, en mi orgullo. ¿Y eso dónde nos lleva? Nos hace fracasar. ¿Verdad, hermano? Por eso la vida de creencia, como leímos a Narato, el que quiere seguirme a mí, dice la Biblia, niéguese a sí mismo. Yo también, entre los ministros, yo soy el que más me rotaron. De repente estaba en Montero, a Sucre, de Sucre a Santa Cruz, de Santa Cruz a Perú, de Perú a Riberalta, de Riberalta a Chulumani, y después acá. Y digo, ¿qué tanta maldad he hecho? ¿Por qué otra vez me traen a mí aquí? Digo yo, ¿no? Entonces le pregunto a mi esposa, porque al rato uno pierdo, ¿no? Pero mi esposa dice, mi amor, no es que nos partemos mal, sino que tenemos que aprender a recibir la guía del pastor. De repente nosotros también nos desubicamos, necesitamos otra vez conectar, doblar nuestro corazón. Porque el ser humano ya donde está en un lugar, ya ¿cómo se siente? Ya está, en la iglesia de Chulumani yo estaba bien, cómodo, confortable. Estaba en Riberalta también. Donde estoy está bien, pero un rato a otro la misión ¿qué hace? Cambia, tiene que irse allá. Ahora tiene que irse. ¿Cómo? Ahora tengo que irme. Mañana, ya, rápido. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Si quiere, la Biblia dice, niéguese. Pero de repente uno llega a La Paz y uno se acostumbra a 2 o 3 días, ¿sí o no?
Ya está, porque en la actividad, en la iglesia hay actividades. Uno duerme 12 de la noche, 1 o 11 de la noche, así que si no hay muchas cosas que hacer. Duerme, al otro día se levanta a 5 de la mañana, temprano. Pero al final ya se olvida, uno no sabe si está en Chulumani o está en La Paz, porque casi es lo mismo, ¿verdad? Pero en ese momento el pensamiento, ¿qué? Mira cómo te va a cambiar tanto. Y este otro ministro que es un carnal, mira dónde lo están poniendo. Me viene el pensamiento, sí, mi amor, y yo quiero que mi esposa me dé la razón. O uno busca, oh, ¿qué tal, evangelista? ¿Cómo está? Y le cuenta la historia, ¿no? ¿Qué quiere escuchar uno? Que le dé la razón. Y cuando le da la razón, ¿qué pasa? Ya su vida no puede avanzar, ¿sí o no? Porque ya se carga. Esta vida, este camino es negarse, ¿sí o no, hermano? Niéguese cada momento. Pero si nosotros decimos, no, como Pedro, no te voy a negar. Pero la Biblia dice que usted le va a negar o no le va a negar. Está escrito, dice, nosotros somos contradictorios. Decía el profeta Isaías, todo el día extendí, dice, mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Yo todos los días estoy en contra del pastor Andrés. ¿Usted no? ¿Qué hizo así, pastor? ¿Por qué hizo? Después le estoy expresando, pastor me explica así. Ay, pastor, disculpe, yo estaba pensando así. Pero mejor es expresarle, ¿no? Pero uno se da cuenta, todo lo que sale de mi corazón no quiere que yo haga esta vida de creencia. No quiere que yo avance por la fe. Quiere que yo, ¿cómo viva? Bajo mi justicia, ¿sí o no? Todos tienen defecto o no tienen defecto. Todos tenemos defecto. Por eso, hermano, nosotros cada momento tenemos que pensar. Jesús le dijo, está escrito que tú me vas a negar. Estaba escrito también. Dios le dijo a Judas, al que yo dé el pan, ese me va a entregar. ¿Dios le dio el pan a Judas o no? Mojado. Entonces tú me vas a entregar. Si Judas cree la palabra, ¿se va a matar o no se va a matar? No se va a matar, ¿no? Usted me dijo que yo lo voy a entregar. Nosotros, hermanos, necesitamos cada momento lavarnos los pies, dice la palabra. ¿Qué es lavarse los pies? Tener comunión unos a otros con los hermanos. Jesús le dijo a Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, entonces báñeme. Y Jesús le dice, los que están limpios no necesitan que lo bañe otra vez. Tú estás limpio. Solamente necesitas ser limpio, ¿qué? Lavarte los pies, ¿verdad, hermano? Por eso cada día usted tiene que tener comunión con el hermano, con la hermana, ¿sí o no? Porque al final del día, como se llena de pensamiento, ¿no? Algo pasa en la iglesia, ni siquiera es la verdad, pero ya otro hermano dice, así hizo el pastor, la botó a ese hermano. Está llorando la pobre. ¿Tu familia cómo sufre? Malo es el pastor. Es malo. Entonces ni siquiera viene y le pregunta al pastor, pastor, ¿qué pasó con esta hermana? O misionera, ¿qué pasó? ¿Misionera le va a explicar o no le va a explicar? Hermana, mire, hace tiempo pasó esto. ¿Usted no sabe lo que sucedió? Mire, así sucedió. Le va a explicar. Entonces, si uno ya sabe la verdad, ya va a estar más tranquilo y va a transmitir algo real, ¿verdad? Pero si usted no pregunta en la iglesia, por eso la iglesia, el pastor es para que usted pregunte, consulte. Cualquiera sea su situación. ¿Acaso usted siempre va a consultar las cosas buenas? La Biblia dice que de su corazón, ¿qué sale? Solamente el mal, dice. Entonces, si usted sabe que dentro de su corazón solamente sale el mal, entonces, ¿qué era lo que primero deberíamos hacer nosotros? Consultar con alguien que nos dirija bien, si sabemos que de nosotros, ¿qué sale? Yo voy a consultar con el pastor, pastor, así. ¿El pastor le va a dirigir o no? Le va a dirigir. ¿Me entiende, hermano? Eso es vivir por la fe y negándose cada momento. El justo vive por la fe. Según mi punto de vista, yo quiero vivir o murmurar contra algún hermano, pero ni siquiera le pregunto, hermana, ¿cómo está usted? Hermano, me asaltaron o me van a operar
está pasando una situación difícil, pero solamente yo tengo mi prejuicio. Ah, ella es así, ella es asá. Por eso pastor también sufre mucho, porque los hermanos dicen, no vienen a mí, ¿me entiende? Yo quiero ayudarle en su vida de creencia, yo quiero ayudarle, explicarle para que haga negocio también, cómo hacer. ¿En la iglesia hay todo o no hay todo? Hay todo. Un hermano también que viaja, un anciano viaja a China, ¿no? Ahora el anciano va a llevar jugadores de Argentina a China. Imagínense, él vendía pan en su canasto. Era bien pobrecito. Y de repente se encontró con la iglesia y la iglesia le cambió el chip, ¿no? Le cambió la mente, le renovó la mente. Dice, tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces ahora él empezó a viajar. Ahora lleva gente, empresarios a China. Y por cada empresario que lleva, ¿gana o no gana? Él gana, ella compra productos, trae. De repente, el otro día compró un carro para la iglesia en $100,000. Para la iglesia argentina. ¿Quién compra un carro en $100,000? ¿Un pobre o alguien que tiene dinero? Alguien que ya tiene dinero que le sobre. Compra apartamentos, compra cosas. Dios le dio la gracia, ¿o no, hermano? Por medio de la iglesia. Y el anciano también está ahí, pero si no pregunta, pastor, ¿cómo puedo hacer este negocio? Ah, yo quiero ir a China. De repente hay hermanos empresarios. Pero ¿cómo puedo ir para que no me estafen a mí? Porque tanto estafa que hay, ¿no? Entonces va con el anciano. Allí hay hermanos también en China. ¿Sabían ustedes? Hermanos. En la iglesia hay todo. En Perú también tenemos hermanos empresarios. Ahí también. Quieren traer algo de China, de Argentina o de cualquier país que vayan. Pero ¿a quién tiene que consultar? Pastor le va a dirigir. Amén, hermano. ¿La iglesia para qué? Para que entre hermanos se relacionen bien, trabajen, avancen, sirvan a este evangelio. Imagínense, hermano, hay iglesias que de repente no tienen capacidad. Están ahí pobremente. No hay actividades porque otros departamentos no hay ministro, porque no hay iglesia. Pero si un hermano empresario dice, yo voy a cancelar, voy a pagar el alquiler de una iglesia en ese lugar, para que haya un ministro ahí que anuncie el evangelio. Entonces, ¿sería gran cosa o no? Claro, así han hecho los coreanos. ¿Qué hacen los coreanos? Cuando vinieron los ministros a Bolivia, algún empresario o algún hermano apoyó. ¿A quién? A que venga ese pastor de Corea apoyándole un apoyo como un apoyo para él, pagando el alquiler, la comida. Y así fue que el evangelio llegó a Bolivia. ¿Me entiende, hermano? Pero si no hay nada, no hay, la iglesia es pobre, está en el último rincón. Hermano, ¿cómo va a avanzar? ¿Avanza? El evangelio siempre se mueve con dinero, ¿sí o no? Ahorita estamos haciendo una actividad. ¿Cuánto pagamos para alquilar la iglesia, el Prado Bautista? 5,000 bolivianos. Eso es solamente lo que hemos dado, 5,000 bolivianos. Si usted quiere hacer un evento, ¿es dinero o no es dinero? Aparte lo que se va a mover de volantes, invitaciones, redes sociales, se invierte mucho dinero. Así la iglesia invirtió por usted. Pero de usted, ¿de qué sirve? ¿Acaso Dios elige a uno que no sirve para nada? Ustedes saben que las mismas plantas se trasplantan, ¿sabían ustedes? Revienta su semilla en el campo y va y siembra alrededor, o por medio de una abeja, va y pone néctar al otro y todo se le pasa el polen y finalmente todo empieza a crear flores hermosas, ¿verdad? ¿Ustedes para qué recibieron la salvación? ¿Para chismosa? ¿Para que llevar chisme? Ay, que esta hizo así, que no me saludó. ¿Lo viste? Esa comida no estaba picante, no me gusta. No, para eso, la comida es un plato para que estemos juntos aquí, compartiendo, testificando, eso es. Por eso comemos, ¿sí o no? Ya saliendo de aquí ya vaya sea una chicharronería, pollos Copacabana, ya eso puede hacerlo. Pero el objetivo, ¿cuál es? Tener comunión unos con otros. Ese es el sentido, ¿o no, hermano? Cuando ya se pierde el sentido, ya el hombre
El hombre queda en busca de sentido, ¿verdad? Queda mal. Pero el sentido es que todo lo que la iglesia hace, ¿para qué? Para poder tener comunión. Yo llegué en Santa Cruz cuando por primera vez hicieron el almuerzo. El pastor Juan King hizo un almuerzo. Eso fue conmovedor. ¿Por qué? Porque el pastor trajo una olla de café, que ni siquiera era café. Mi esposa dice agua fe. Eso puede ser, digamos, así transparente, así, pero negrito un poquito, así. Y trajo panes. No había más que 4 panes. Para el pastor esos 4 panes seguro van a traer más, ¿no? Pero empezó a partir. Ese fue el primer almuerzo que hubo en Santa Cruz. ¿Entiendes? ¿No? Ese almuerzo era como para llorar, ¿no? Como era un almuerzo como, qué raro. O sea, como decir, al mismo tiempo uno está feliz, ¿no? ¿Cómo pueden comer así? ¿O pueden invitar así? Esto es algo tan sencillo. Pero eso gana el corazón, ¿o no? A mí me conmovía mucho. ¡Wow! Así. Ahí, pastor, teníamos comunión con los hermanos, todos éramos felices. Por primera vez se tomó ese. Ya después ya fue mejorando, ¿no? Un pedacito más grande el pan. Entonces todo iba cambiando así. Hermano, todo lo que la iglesia hace es para edificarnos nosotros, ¿no? ¿Acaso los hermanos se quedaron comiendo pancito? Ahora todos tienen casa, tienen auto. Todo, pastor decía, ¿no? Esto se convertirá en un parqueadero, en un parqueo de autos, decía el pastor. El único que tenía, Oscar Calderón, el hermano, tenía su auto de taxi. Y él se hacía el lindo, ¿no? Se hacía hecho al que tenía su auto, así. Porque nadie más tenía auto. Pero pasando el tiempo, podíamos ver, ahora todos los hermanos tienen auto, ¿me entienden? Algunos no, ¿no? Pero tienen casa. Dios les ha bendecido grandemente. Amén, hermano. Dios está con nosotros. ¿Para qué Dios nos salvó? Si Él es el Todopoderoso, para darnos la gracia, darnos la bendición. Por eso, hermano, Dios quiere cada día, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Él dice, hermano, usted es encargado de parqueo, usted es encargado de poner a los recepción. Usted también es encargado de esta área. Usted de esta área. Pastor, ya estoy hasta aquí, ya estoy estresado. Mire mi ojo cómo se mueve. ¿Cómo se mueve mi ojo? De lo que me estreso tanto. Ya no quiero saber nada, le dice al pastor. Entonces el pastor le dice, no, yo le he dado esos cargos para que usted descanse. Vea cómo Dios trabaja. Entonces, estoy estresado. Llego a mi casa y quiero pelear con mi esposa. No, no es para que pelee con su esposa. Es para que usted ore al Señor y vea cómo el Señor nos va a ayudar así. Entonces, de repente Dios nos da el cargo, ¿no, hermano? Es un poco, es complicado o no es complicado. Sí, ¿no? Pero a través de ese cargo también nosotros podemos empujar, ¿no?, a otros hermanos para hacer la vida de fe. Hermano, tiene que hacer. Porque si uno no hace, no ocupa el lugar para el evangelio, lo va a tener que ocupar en otra cosa, para su carne, ¿sí o no? ¿Ah? Para tomar cerveza, para vivir. Hay hermanos que toman cerveza o no. Toman cerveza. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya no les satisface en su corazón. Pero si nosotros realmente nos centramos, servimos al Señor y vemos cómo Dios nos bendice a nosotros, ¿cómo estaríamos felices, no, hermano? Pero uno ya pierde la sensibilidad. Pasando el tiempo en la iglesia ya pierde la sensibilidad, ya vive insensible ya. Se olvida de cómo Dios, de dónde Dios lo sacó. Por eso Dios cada vez quiere que recordemos, ¿verdad? Ah, ¿de dónde? Te saqué desnuda, dice. Estaba ensangrentada, dice. Estaba, ni siquiera pañales tenía, estaba botada así. De ahí yo te recogí, dice el Señor.
¿verdad? Dios, ¿de dónde nos recogió? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Nosotros, hermanos, un poquito servimos al Señor. Como decía el apóstol Pablo, yo llevo las marcas, decía, de mi ministerio. Yo llevo las marcas en mi cuerpo. ¿Qué marca llevaba el apóstol Pablo? 6 veces lo azotaron, ¿verdad? ¿Cómo está su espalda? Marcado, ¿sí o no? ¿Por qué está marcado? Porque él anuncia el evangelio. Por eso dice, no temo a la muerte. La vida no es preciada para mí. Lo más precioso es que yo cumpla mi ministerio. ¿Qué es el ministerio, hermano? El ministerio de Pablo es ministerio, no es como decir ministro de agua, ministro de educación, ministro de economía, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? Anunciar, testificar las buenas nuevas, ¿sí o no? El evangelio. Entonces él dice, yo voy a cumplir mi ministerio, ¿me entienden, no? Y ya tengo las marcas en mi cuerpo de Cristo. ¿Cuál era la marca? Los azotes que llevó él, ¿verdad? Y él dice eso todo lo que yo tenía, yo lo tengo por basura. Lo que quiero es ganar. ¿Qué ganar? ¿La perfección de quién? De Cristo, conocer más de Dios. Nosotros también, hermano. Hay veces que tenemos que gastar nuestros zapatos para ir a las células porque es lejos, o llevando a un amigo, invirtiendo en un pasaje. Me tocó la célula en mi casa. Cuando le toca célula en su casa, haga refrigerio rico, ¿verdad? Para que otra persona venga, aunque sea duerme y coma y se va. Pero ya preparó, ¿sí o no? Ya preparó y de repente un día va a escuchar el evangelio. Yo tengo testimonio de un hermano de Colombia que tenía una empresa de buses. Su hermana era pobre, pero él le decía, hermana, venía a la iglesia. Pero no he acabado mis empanadas, le decía. ¿Cuántas tenés? Tengo 70 empanadas. Vení, trae. Yo te la voy a comprar todas. Todas las empanadas se las compraba. Él no va a comer tantas empanadas. La invitaba a todos los hermanos ahí. Pero el hecho es que su hermana se quedaba a escuchar la palabra. Otra vez le llamaba, hermana, ¿sabes que no puedo ir a la iglesia porque tengo que vender mis empanadas? Vení, yo te voy a comprar todas tus empanadas. Y así, comprándole todas sus empanadas hasta que hoy su hermana es fiel en la iglesia. ¿Me entiendes? Nosotros también no queremos invertir, ¿verdad? En el evangelio o un pasaje. ¿Por qué no fuiste? No lo trajiste. Me está esperando. Si nosotros le decimos, vamos, hoy van a hacer sacta de pollo, te invito a un almuerzo. ¿Quién no va a ir por un almuerzo? La gente a veces va, ¿no? Y vamos, va a venir, pero va a escuchar la palabra y al final le va a comprar su sacta de pollo, ¿no? Tenemos que ser, dice, astuto como qué? Como la serpiente, ¿no? ¿Como la qué? ¿Como la perdiz? ¿Como la serpiente? Sí, hermano. Para ganar tenemos que hacer de todo para nuestra familia, ¿sí o no? Invitarlo. En la iglesia hay de todo. Amén, hermano. Pero para hacer eso hay que negarse. Gastar 20 pesos o 40 pesos, ¿verdad? Eso, hermano, yo le digo, tenga comunión con el siervo, con Pastor Andrés, pregunte su futuro, también su emprendimiento, pregunte, el pastor le va a ayudar. A mí también el pastor mucho me ayuda a mi matrimonio, para dirigir mis hijas. Yo tampoco no tengo capacidad, pero el siervo nos ayuda, nos empuja, así. Estoy muy agradecido a Dios, hermano, por esta tarde. Voy a orar, oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en este tiempo. Usted nos permitió tener la comunión con los hermanos, con su palabra. Usted, Señor, nos llamó para bendecirnos y multiplicarnos, dice la palabra. Usted nos quiere dar todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Dios nos quiere dar todas las cosas, Señor. Dios dice que Él está atento a nuestras oraciones. El apóstol Pablo decía, Abba, Padre, como decir, papito, estoy aquí, papito, me falta esto, papito, tengo esta dificultad. Esa palabra, Abba, Padre, es como algo de mucha confianza que Pablo tenía con Dios. Por eso él iba como a decirle, papito, tengo esta situación, ayúdeme.
Padre, Dios quiere que nosotros vamos también y le hablemos, Abba, Padre, como papito, yo necesito que usted me ayude, me dé sabiduría, me dé su gracia. Pues si sigo mi propio pensamiento, me va a causar muchos problemas, dificultad en mi vida. Le doy gracias, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos, su salud también, su economía, Señor. Y que por medio de la palabra de Dios que se establezca en el corazón y podamos vivir con esperanza, Señor. Oramos también por el seminario bíblico que se viene con el pastor Emanuel. También, Señor, el terreno el miércoles vamos a pagar, Señor. Permítanos la gracia, que no haya dificultad. Señor, estamos agradecidos, estamos muy felices, Señor, por el terreno que usted nos dio. Y dentro de otro mes vamos a entrar también al otro lado, que es de la esquina, que usted también nos dio ese terreno. Nos va a dar la capacidad para pagar, Señor. Estamos agradecidos. Tanto tiempo pasó, pero usted nunca se olvida, Señor, de nosotros. Siempre está atento sus oídos a nuestras oraciones. Y le agradecemos, Padre Santo, así orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias damos a Dios por la palabra que hoy también podamos escuchar por su siervo, el pastor Justo. Y Dios trabaja siempre en nuestro corazón y a través de la palabra, hermanos. Esta tarde vamos a dar también los anuncios para este servicio dominical de la tarde. Y vamos a reiterar siempre y con la ofrenda decidida para nuestro